Entonces hoy vamos a hablar sobre los orígenes del pensamiento de Occidente, aunque después de 21 siglos sigue teniendo mucha influencia lo que es el pensamiento occidental, nuestra educación, el comportamiento familiar, nuestras sociedades en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa también, en algunos países de África, en algunos países de Oriente, tal vez no todos, pero el pensamiento occidental es el que domina lo que es el humanismo hoy. Yo siempre les doy este ejemplo cuando analizamos este tema. Yo no sé si ustedes han visto en que hay una productora de televisión y de películas que se llama Universal Pictures o Universal Studios, cuando siempre hace la entrada de la marca, en este caso de la productora, todas las películas que ustedes ven, siempre al principio aparece la productora, quién hace esto, quién hace lo otro, hablando en relación a la película o a la serie. Pero generalmente, cuando es una película o serie de la productora Universal, Universal Studios o simplemente Universal, es un mundo dando vuelta. Entonces, mientras empieza la serie o la película, esta termina en América y parte de Europa y solo muestra eso del globo terráqueo, el universo. Parece insignificante, pero en realidad lo que está mostrando es Occidente. Cuando el mundo está dando vuelta y se detiene específicamente en mostrar más Norteamérica y Europa y un poquito ahí de Sudamérica. El mundo occidental analiza, entiende, comunica, digamos que son algunas de las premisas que tiene el mundo occidental. Analiza, por ejemplo, los orígenes de la Tierra, así como estuvimos viendo estas 2 últimas semanas y en la exposición anterior. El mundo occidental, nacido en esta conmovisión griega, analiza, sintetiza, mm, entiende, comunica, transmite la forma de pensar, el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión. Ahora, el mundo occidental tiene ciertas caracterizaciones o se caracteriza por muchas cosas. Por ejemplo, los valores éticos, las normas sociales, las costumbres, tradiciones, todo esto, incluyendo las creencias religiosas, tienen su origen en el mundo occidental, hablando de nuestra cosmovisión. Pero lo interesante es que el mundo occidental se basa en elementos como la filosofía griega, o sea, lo que ustedes van a estar exponiendo a lo largo de la clase. Estoy hablando de los pilares de la cosmovisión occidental. Uno de ellos es la filosofía griega. Otro podría ser el derecho romano. Otro es la religión cristiana. Y después del medioevo viene lo que es el arte renacentista y luego la ilustración allá en Francia. Entonces, hoy el mundo occidental, y llámese el mundo occidental, toda América, Europa, en la África que está al norte, o sea, la África moderna, la África industrializada, y la Asia también moderna, como Australia, Nueva Zelanda, o sea, las conquistas inglesas, norteamericanas, francesas y portuguesas, tanto de Asia y de África, llamemos a ese el mundo occidental. Entonces, ese mundo se sostiene por estos pilares, lo que es la filosofía griega, el derecho romano. El derecho romano ha influido la sociedad occidental. De hecho, todavía se sigue enseñando derecho romano en las universidades, en las facultades de derecho. La base del derecho norteamericano, la base del derecho español, la base del derecho chileno, la base del derecho hondureño es el derecho romano. La religión cristiana es otro elemento fundamental para el mundo occidental. ¿Por qué? Porque después de que el cristianismo se vuelve oficial,
recuerden que era obligatorio de alguna manera ser cristiano. Entonces, la forma de pensar católica dominó muchos siglos hasta que llegó el Renacimiento, en donde el humanismo, y ya lo vamos a ver, toma auge. Y otro elemento fundamental es la ilustración, y la ilustración lo que nos enseña es las libertades. La libertad religiosa, la libertad del hombre. Recuerden ustedes la Revolución Francesa. La Revolución Francesa está sentada sobre el pilar del pensamiento de la ilustración y ese elemento es la libertad. El mundo occidental en el cual usted y yo vivimos, crecimos, nuestros abuelos crecieron, inclusive nuestros tatarabuelos, podríamos decir, se caracterizaba esta cosmovisión occidental por un individualismo bien marcado, por un liberalismo. Liberalismo no hay que entenderlo como libertinaje, porque esa es otra cuestión. Estamos hablando de liberalismo político, de liberalismo filosófico. La cuestión del constitucionalismo, que está en relación a los estados, a los países, a las naciones, a la forma de gobierno, los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo que los derechos humanos tienen cierta base en el Deuteronomio, muchos de ellos. La igualdad, la igualdad se refleja cuando, por ejemplo, en todo el siglo XX, sobre todo al principio, la mujer, por ejemplo, ya podía votar. Eso tiene que ver con la igualdad. La libertad. Usted tiene derecho, por ejemplo, a profesar cualquier religión, a trabajar en lo que sea, a migrar, por ejemplo. Usted tiene esa libertad. Todo esto encerrado también en que tiene que haber un imperio de la ley. La democracia también es otro elemento que Bueno, caracteriza profe. al mundo de Occidente. La democracia. Bueno, se supone que nuestros países son demócratas, ¿no? Pero eso es otra parte de la cosmovisión del pensamiento occidental. La separación iglesia-estado, que esto ocurre sobre todo con la independencia de nuestros países y también influenciado por el pensamiento de la ilustración. Ahora, todos estos elementos caracterizan al mundo de Occidente. Hoy podríamos añadirle pluralismo, tecnología, no hay valores absolutos, no hay respeto por la autoridad, libertinaje, liberación en todo sentido, y usted puede hacer lo que quiera. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un curso que se llama posmodernidad. Hablando del mundo occidental, en este mundo también se observan el regreso a las deidades paganas, sobre todo porque después de la ilustración, perdón, después de el renacimiento, el ser humano vuelve a la filosofía griega, vuelve a cultivar creencias en las deidades paganas como el Partenón griego, los dioses, Zeus, Poseidón, Neptuno, todos estos. Hay una nueva moral en la sociedad occidental después de del siglo de la Ilustración. Recuerden, esto se ha venido acumulando, o sea, cada momento del periodo de la historia occidental, desde Cristo hacia acá, se van cultivando nuevas morales en determinada época, sobre todo, insisto, de el Renacimiento para acá, siglo XIV, siglo XV hasta el siglo XXI. Se ha modificado el modelo familiar, Occidente ha modificado del modelo familiar. Algo que caracteriza también a este mundo occidental es la muerte de los seres humanos. ¿En qué sentido? No por cuestiones naturales, sino que ha crecido la tasa de abortos, las hambrunas, la falta de recursos naturales y biodiversidad ha provocado también decesos de personas, homicidios que tienen que ver con violencia, pestes,
pandemia como la que vivimos hace 5 años o hace 4 años, creo que mandó a 13 millones de personas, fallecieron. No sé si 13, 11 o 10. No recuerdo en este momento las estadísticas. Que claro, proporcionalmente con la población mundial no significa nada, pero en realidad la muerte de una persona significa algo. Entonces, hay pestes, hay pandemias, guerras, que después de la Segunda Guerra Mundial siguen habiendo guerras. Denigrar la función maternal es otra característica del mundo occidental, este que estamos viviendo. Pero todo eso se viene arrastrando desde la época de los griegos. Ahora, los cristianos tenemos respuestas a todo esto, pero para tener respuestas a ello hay que entender la pregunta para después poder comunicar ciertas verdades. Tenemos que conocer nuestro mundo occidental. Tenemos que conocer la cosmovisión occidental, cómo piensa el hombre moderno, postmoderno de hoy, para que nosotros podamos dar respuestas escriturales. Es difícil de discernir que el mundo occidental, qué es y cuándo nació. Estamos haciendo como una especie de elementos de repaso de en la historia, tanto la historia política, cultural, filosófica, social de la humanidad, a partir del siglo primero, para entender dónde viene esto. Pero decirles o responderles la pregunta, ¿en qué momento nació el mundo occidental? Sería muy complicado decirlo. ¿Por qué? Porque es un cúmulo de hechos y acciones de la misma humanidad. Pero podemos acercarnos encontrando o explicando las raíces del mundo occidental. ¿Dónde se sientan estas raíces? Y es algo interesante, las raíces del mundo occidental nacen en el mundo oriental. Para que nosotros entendamos la cultura contemporánea, debemos entender las raíces de este mundo. Primero vamos a hablar de la herencia religiosa en el pensamiento occidental, porque como nosotros estamos hablando de teología cristiana, definitivamente no podemos desvincular el cristianismo, la fe o la religión de esto. Entonces hablemos de la herencia religiosa en el pensamiento occidental. Primero, recuerden, el cristianismo dominó la forma de pensar de Occidente desde el siglo III, IV hasta el siglo XV. Estamos hablando más de 12, 13 siglos, sobre todo manejado por la Iglesia Católica Romana. Ahora, el cristianismo que dio paso a la iglesia primitiva, a la iglesia perseguida, a la iglesia universal, a la iglesia estatal, etcétera, etcétera, tiene sus raíces en el judaísmo y a la vez el judaísmo en la herencia hebrea que ellos, valga la redundancia, heredaron. Entonces, para entender el origen del pensamiento occidental, tenemos que enfocarnos en el origen del pensamiento cristiano. Como ya les repito, 13 a 14 siglos, la iglesia cristiana manejó la forma de pensar de Occidente. Entonces, hablando de la herencia hebrea, primero, los hebreos entendían que son una única nación y especial, que Dios los adoptó, los hizo hijos suyos y Él es su Dios. El cristianismo nace bajo esa idea porque los primeros cristianos y las primeras comunidades cristianas eran de origen judío, con esta herencia hebrea, solo que los cristianos, los primeros cristianos, proclaman al Cristo como el Mesías, el que ya había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué distingue al pueblo hebreo, a los judíos y a esta herencia que los cristianos toman? Porque hay dos herencias que en el siglo primero que los cristianos toman.
Número uno, el monoteísmo. Para la época en que nace el pueblo hebreo, ya habían otras naciones, pero todas las naciones eran distintas en su religión porque no eran monoteístas, eran politeístas. Los judíos y las raíces hebreas de ellos heredan esta forma de pensar, en donde solo hay un único Dios y los demás dioses son falsos o rivalizan con los dioses falsos. Dos, ellos obtienen la concepción o la idea de Dios a través de la revelación que él mismo ofrece. En el caso de los hebreos y de los judíos, a través de una ley autoritativa. Otra faceta que distingue a la herencia hebrea es la linealidad, en el sentido de que la historia misma es la historia de la salvación del hombre, lo que llamamos historia salvífica. Y aquí hay un propósito definido, encontrar el Mesías. Que el hombre tenga un encuentro con el Mesías y este Mesías lo redima. Hay una linealidad, es una historia lineal, una historia teológica. Otra cosa que distingue al pueblo hebreo, a los judíos y la herencia cristiana que recibe de ellos es que Dios es el creador de todo y que hay un propósito para el hombre a través de esta creación. Pero otra cosa que también se distingue es la cuestión de errar al blanco, faltar contra Dios, lo que llamamos pecado. Dios espera una obediencia, que sigamos al pacto, pero hay un castigo en el caso de desobediencia. Entonces, estas cinco facetas que distinguen al pueblo hebreo, también las toma el judaísmo y se apropia de ellos el cristianismo. Ahora, el pueblo hebreo se fundamenta bajo esos dos principios y a esto sumémosle la ley, incluyendo entender la promesa hecha a Abraham, que van a hacer de ti una nación y esta nación va a ser grande. Recuerden la promesa hecha a Abraham. Entonces, esta como visión, esta ideología, esta forma de pensar la arrastran los judíos y los cristianos también se apropian de ella. Pero Occidente, con el cristianismo, tiene otra herencia. Una herencia que no tienen los hebreos ni los judíos, pero los cristianos sí, que es la influencia y la herencia griega. La forma de pensar griega podríamos caracterizarla en tres pilares fundamentales: el humanismo, el individualismo y el racionalismo. Ahora, ¿pero qué son estas? Cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de los logros del ser humano. Y estos logros no son, no dependen de dioses algunos, sino del propio esfuerzo humano. Ahora, hay características en el humanismo. Número uno, o podríamos nombrarla así, la autodeterminación del individuo. La capacidad que tiene el hombre para la autodeterminación. Por aquí me voy y por aquí me voy. Voy a hacer esto y lo logro. Ejemplos de autodeterminación. Pero también algo que caracteriza al humanismo, que es otra herencia que toma el hombre de Occidente, es que él rechaza cualquier tipo de justificación de lo trascendente. Es decir, ojo, y aquí rivaliza con la herencia hebrea, es que la herencia hebrea toma muy en cuenta el aspecto de la revelación
y la ley autoritativa, pero el humanismo griego no, no depende de lo sobrenatural ni de las creencias. Rechaza eso. El humanismo integra los valores humanos, los valores morales, las prácticas, incluyendo que regresa a estas antigüedades clásicas, o sea, a esta filosofía griega. El ejemplo lo estamos viendo en esta clase porque nosotros estamos exponiendo forma de pensar griega que toda la sociedad moderna hace. Regresa y trata de integrar valores y prácticas de la filosofía griega clásica. Y obviamente el pensamiento griego es antropocéntrico, o sea, el centro es el hombre, algo que lo vamos a ver también más adelante en otros cursos. Pero ¿qué más hereda Occidente de los griegos? El individualismo. Lo individual está por encima de lo colectivo. Ese es, digamos, lo fuerte del individualismo. Va a promover la independencia, va a promover la autosuficiencia, pero ¿de quién? Del hombre, de la humanidad. Por eso tiene que ver mucho con el individualismo. Se opone a toda intervención externa en el hombre que no puede estar sobre las opciones personales. Define la autonomía y la supremacía de los derechos del individuo. Por eso hoy vemos, y lo podemos comparar, que hoy usted tiene derecho a que la gente no le hable de las cosas de Dios porque usted están violando sus derechos. Usted tiene derecho a cambiar de nombre, ponerse un nombre de mujer si es varón, o ponerse un nombre de varón si es mujer, o cambiarse de sexo, o tener una familia disfuncional, o en vez de tener padre, madre, dos padres o dos madres, etcétera, etcétera. Porque lo que cabe es los derechos del individuo, porque se sobreponen las opciones personales y no externas. Otra cosa es que valora los sentimientos y la búsqueda del placer individual, que esto es hedonismo, y que hoy lo vemos en una sociedad posmoderna. Esto lo vamos a tener que tocar de alguna manera en otros cursos. Y lo tercero que caracteriza al mundo de Occidente, o sea, la herencia griega, perdón, en el mundo occidente, es el racionalismo. Reflexionar de manera racional, sistemática, sobre el universo y la vida, y ya dejemos atrás esta reflexión mítica de los dioses, al estilo, por ejemplo, de lo que hablaron nuestros hermanos en la exposición 1. O sea que antes se buscaban las respuestas en cuestiones místicas, en divinidades, en elementos de la naturaleza, pero ahora las respuestas de la vida ya no se hacen así, ya no se buscan a través de eso, sino de una manera racional. Más características del mundo de Occidente y sobre todo del racionalismo. La razón es la fuente del conocimiento verdadero. Pero esto es contradictorio a lo que dice la Biblia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la verdad aquí en el humanismo, en el pensamiento griego, no tiene nada que ver con lo mítico, con lo divino, con lo religioso, con la revelación. Por eso la razón está sobre la fe. La razón inclusive puede estar sobre la autoridad, sobre lo irracional, sobre la experiencia empírica. Inclusive el mismo humanismo tiene sus propias luchas internas, porque algunos humanistas apelan más a la experiencia cognitiva, eh, emocional, que a la experiencia racional. La experiencia no es una fuente confiable de verdad, pero sí la razón.
El método deductivo es el principal camino para adquirir el conocimiento. Miren, el método deductivo, a diferencia del inductivo, el inductivo va de lo particular a lo general, pero el deductivo viene de lo general a lo particular. La razón es limitada y la fuente de todo progreso de la humanidad. Perdón, la razón es ilimitada. Y esta razón es la fuente de toda la humanidad. Bien, esto es la primera parte. No sé si tienen, antes de seguir hablando de la herencia, no sé si tienen preguntas, comentarios acerca de esto, de la doble herencia que tiene el mundo de Occidente.